Bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos en Boca de Tomatlán, un pequeño y encantador pueblo costero rodeado de montañas y vegetación tropical. Pero hoy no nos quedamos aquí, porque vamos a descubrir una de las playas más hermosas de la zona, Colomitos, y luego tomaremos un water taxi que nos llevará hasta Yelapa. Para llegar a Colomitos hay solo dos formas, a pie o en water taxi, y como siempre nosotros elegimos la opción más aventurera, a pie. El sendero comienza justo en Boca de Tomatlán y son aproximadamente 2.5 kilómetros a 3 hasta la playa. No parece mucho, pero el camino tiene varias subidas y bajadas, así que se considera de dificultad moderada a alta. Dependiendo del ritmo, te puede llevar entre 30 a 40 minutos. Eso sí, hay que venir preparados, traer agua, protector solar, repelente de insectos y si podés, zapatillas cómodas de trekking. El sendero va bordeando la costa con vistas increíbles al océano, así que el esfuerzo realmente vale la pena. De a poco nos vamos acercando a la playa de Colomitos. El paisaje se vuelve cada vez más impresionante, el sonido de las olas, la selva alrededor y esa vista del mar que te dejan sin palabras. Se ven los yates, pero qué increíble lo transparente que es el agua acá. Colomitos es una de las playas más pequeñas de México, apenas unos 30 metros de largo, pero su belleza es tan grande que sorprende a todos los que llegan hasta aquí. El agua es cristalina y de un tono turquesa intenso, ideal para hacer snorkel, nadar o simplemente relajarse. Alrededor se ven formaciones rocosas cubiertas de vegetación y desde el cielo se aprecia ese contraste perfecto entre el verde de la selva y el azul profundo del Pacífico. Colomitos está tan escondida que solo se puede llegar caminando o en water taxi, lo que la hace aún más especial. No hay grandes construcciones, ni ruido, ni multitudes, solo el sonido del mar, los pájaros y la naturaleza en su máximo esplendor. Todas estas increíbles playas se encuentran dentro de la Bahía de Banderas, una de las bahías más grandes y bellas de México, que abarca desde Puerto Vallarta en Jalisco hasta Punta de Mita en Nayarit. Esta bahía tiene aproximadamente de 100 a 120 kilómetros de costa. Algo importante a tener en cuenta es que aunque Colomitos parece un lugar sacado de una postal, no hay lanchas que hagan paradas regulares aquí. Así que si llegaste caminando como nosotros, vas a tener que volver a pie también. Una vez que regresamos a Boca de Tomatlán, fuimos directo al muelle donde salen las lanchas que conectan las diferentes playas de la bahía. Hasta Yelapa nos salió 350 pesos mexicanos, ida y vuelta. Pescaditos, una cascada, pulpos, el mar, la costa. Muy lindo. Después de navegar casi media hora por la costa, finalmente llegamos a Yelapa, un pueblo que parece detenido en el tiempo, escondido entre la selva y el mar. Yelapa es especial por muchas razones. Aquí no hay autos, las calles son de piedra o de tierra y todo se mueve a un ritmo mucho más tranquilo. Solo se puede llegar por mar o caminando por la montaña, lo que le da ese aire aislado y mágico que pocos lugares conservan. A tan solo unos minutos caminando desde el muelle, siguiendo un sendero entre casas coloridas y ríos, se llega a una cascada increíble. Acá el agua está fría, gente. Está muy fría.
solo hay motos, no autos. Yelapa cuenta con tan solo 882 habitantes. Este rincón del Pacífico mexicano ha logrado conservar su esencia auténtica y su conexión profunda con la naturaleza. El nombre Yelapa proviene de una expresión indígena que significa donde se juntan o se encharcan las aguas, reflejando la armonía entre los ríos que desembocan en el mar y la exuberante vegetación que rodea el pueblo. La playa de Yelapa es el corazón del pueblo, con aguas de tono esmeralda y suave oleaje. Es ideal para nadar o simplemente relajarse bajo una palapa. A lo largo de la orilla, pequeños restaurantes ofrecen mariscos frescos y platillos típicos mexicanos. Aquí la mayoría de los habitantes se dedica a la pesca, el turismo y pequeños comercios locales. En resumen, la economía de Yelapa combina tradición y turismo, manteniendo un estilo de vida sencillo y conectado con la naturaleza. Se nos viene la lluvia, gente, se nos viene la lluvia. Qué paraíso, ¿eh? Estamos en la playa. Gente dándose un chapuzón. Mira que loco, ¿no? Después de disfrutar de la playa, la cascada y la tranquilidad de Yelapa, llegó el momento de regresar a Boca de Tomatlán. Nos tomamos un water taxi de regreso, pero algo muy importante a tener en cuenta es que el último bote sale a las 17:30, así que hay que estar atentos al horario. Si se te pasa, la única opción es pasar la noche en Yelapa, lo cual puede ser una aventura, pero no todos lo tienen planificado. El camino de regreso es simplemente espectacular. Mientras el bote navega por la bahía, se puede disfrutar de vistas panorámicas de acantilados cubiertos de selva, playas escondidas y la costa rocosa bañada por el sol. Al día siguiente nos dirigimos a Tuki Playa Palmares, el primer club de playa público en Puerto Vallarta, inaugurado en 2025. El acceso a esta playa es gratuito y cuenta con servicios como baños limpios, seguridad, música en vivo y un ambiente relajado ideal para disfrutar en familia o amigos. Para llegar a Tuki Playa hay varias opciones. Una de ellas es en auto o taxi. También está el transporte público, que hay salidas cada 30 minutos. O también es posible llegar en lancha. Pero la opción terrestre es la más sencilla si querés disfrutar de la playa todo el día. Y este ha sido todo nuestro video de hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like, compartir con tus amigos y suscribirte. Nos vemos la próxima. Chao, chao.